para que tu trabajo, mi trabajo, el trabajo de la iglesia, ¿sí?, sea para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Porque Dios se glorifica no solamente a través de nuestras vidas, obrando, operando, glorificándose, sino el Dios se glorifica a través de nuestro testimonio, a través de nuestro andar, a través de nuestro caminar, ¿sí? Y las obras que Dios manifiesta a nuestro alrededor, no se olviden que son las señales, las promesas que Dios nos ha prometido. Y esa promesa es para la iglesia, esa promesa es para todos los hijos de Dios. Pero dice la Escritura, la palabra del Señor, hermano, que en el comienzo de la predicación del apóstol Pablo, había un varón que estaba al lado de él, llamado Bernabé, un varón tremendo, poderoso, en el cual dice la palabra de Dios que cuando la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, sufrió persecución, ¿sí? Sufrió persecución después de la muerte, ¿no es cierto?, del hermano Esteban, que profetizó, que evangelizó, que predicó la palabra, y los cristianos fueron perseguidos por la causa de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que en ese tiempo, en ese momento, todo el pueblo fue dispersado. Y muchos pueblos entraron, ¿no es cierto?, en otras naciones, entraron en diferentes pueblos y naciones con diferentes costumbres, con diferentes hábitos, ¿sí?, con diferentes formas de vida, pero entraron, ¿por qué?, buscando un refugio. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, en el día del Pentecostés, dice que el Espíritu Santo se derramó en una manera tremenda, poderosa, donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se levantó, hermano, y profetizó al pueblo de Dios, diciéndole, ¿no es cierto?, que se ha cumplido la profecía, la cual profetizó el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre sus siervos, sobre sus siervas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Hermano, y habló, ¿no es cierto?, acerca de que habrá sueños, habrá visiones de parte de Dios. Hermano, habrá señales. Y se cumplió la palabra, y el apóstol Pedro predicó la palabra y dice que, hermano, 3.000 personas se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque Dios puso palabra en la vida del apóstol Pedro, puso palabra en su boca y se convirtieron al Señor. Y cada día se añadía el número de almas que deberían ser salvos. Quiere decir que, hermano, la palabra de Dios empezó a correr. La palabra de Dios empezó, hermano, a glorificarse con milagros, con prodigios, ¿no es cierto?, con cosas sobrenaturales. Por eso la palabra nos cuenta la historia cuando el apóstol Pedro, el apóstol Juan van al templo de la Hermosa. Y dice que en el templo de la Hermosa había un mendigo que siempre estaba allí, hermano, al lado de la puerta, mendigando, esperando que la gente le dé algo. Y dice que era, hermano, ¿no es cierto?, un cojo. Y dice la palabra de Dios que cuando extendió la mano, ¿no es cierto?, esperando recibir algo de Pedro, de Juan, dice que mirándole fijamente Pedro y Juan, ¿no es cierto?, le dijeron: no tengo plata, no tengo oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en aquel momento, hermano, el cojo se levantó, dice que empezó a saltar y entró al templo, ¿no es cierto?, que glorificando a Dios. Y dice que cayó un gran temor y todos glorificaban y todos alababan al Señor porque había hecho un milagro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con su pueblo. El Señor quiere usarte con poder, con autoridad, con cosas sobrenaturales. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Pero es importante de que te pongas en la mano de Dios. De que te pongas en la mano de Dios. Porque cuando el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Amén. Los pensamientos de Dios son más profundos que los nuestros, hermano. Sí. Y Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas grandes. Por eso el Señor nos invita siempre a mirar más allá. El Señor nos compara como el águila. El águila no solamente vuela a las alturas, tiene una visión amplia. Puede ver donde muchos no ven. Y para eso hay que elevarse. Para eso hay que levantarse. Y para levantarse hay que buscar la presencia del Señor. Para levantarse hay que estar en la palabra de Dios. Hay que estar en la obediencia, en el cumplimiento de la palabra. Por eso Pablo decía: más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, él podía declarar eso que yo
¿no es cierto? No quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, ¿no es cierto? Pablo decía, pobre de mí si no predico la palabra. Bendito Dios. Se había sido llamado para predicar la palabra del Señor. Pero lo acompañó, dice la palabra de Dios en aquel tiempo, cuando el hermano Esteban fue apedrado, la iglesia fue dispersada. Y muchos entraron en diferentes, hermanos, territorios, diferentes ciudades, diferentes provincias, diferentes naciones. ¿Por qué? Porque el avivamiento que se había derramado en el día del Pentecostés, en el día de la cosecha, hermano, el imperio romano de aquellos tiempos, los religiosos de aquellos tiempos que crucificaron a Jesucristo, nuestro Señor, hermano, ellos querían impedir. El mismo diablo quería impedir, hermano, que el avivamiento que se había manifestado allí, sí, hermano, persista, siga hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a perseguir a los santos hombres de Dios. Comenzaron a perseguir al pueblo de Dios. Comenzaron a perseguirlo, hermano, por un lado, por el otro. Pero dice la palabra que hubo pueblo. Hermano, como dice la Escritura, que cuando cayó el avivamiento, el Pentecostés, dice la palabra del Señor, hermano, que algunos entraron en Antioquía. Y cuando entraron en Antioquía, en ese lugar, dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor fue glorificado, porque varones de Chipre, de Cirene, dice, habían predicado la palabra de Dios. Y en esos territorios, en esos lugares, habían personas que no eran judías. Habían personas a los cuales llamaban los gentiles, los griegos y de diferentes naciones. Y se les predicó la palabra de Dios. Y así como el avivamiento, como el derramamiento del Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés, esa manifestación de gloria, ese poder de gloria que hubo, hermano, en aquellos tiempos, por la mano de los apóstoles, dice que Dios hacía milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales. ¿Sabe qué, hermano? Se había manifestado también el poder de Dios. ¿A través de quién? A través de personas, hermano. No siento que tal vez nadie conocía, que tal vez nadie sabía nada de ellos, pero que eran hijos de Dios, porque la Biblia dice que eran varones de Chipre, varones de Cirene, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Dios lo usó esa vida con poder, con autoridad, porque el avivamiento que había caído en Jerusalén, el cual el diablo quería apagar, la religión quería apagar, el imperio quería apagar y no lo pudieron apagar, hermano. El avivamiento, la manifestación del poder de Dios cayó en Antioquía, y en Antioquía se convirtieron cientos de almas, alabaron, glorificaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que entraron en diferentes ciudades a predicar la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, en ese lugar de Antioquía fue donde el apóstol Pablo fue ordenado. Sí, ese fue el lugar donde él fue ordenado. Ese fue el lugar donde él fue encomendado. Sí, el Señor eligió ese lugar de Antioquía, donde estaban los santos hombres de Dios. Cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé a la obra que le hemos encomendado, a la obra que le he encomendado. Entonces dice que los hermanos, los santos hombres de Dios que estaban allí orando y ayunando, impusieron las manos sobre ellos y lo encomendaron a la obra del Señor. Qué importante, hermano, es ser ordenado. El hombre por sí, la mujer por sí, ya del mundo viene desordenado. Ya del mundo viene desordenado, desordenada. Cada uno vive su propia vida, cada uno vive a su propia manera. Pero el vivir a nuestra propia manera, nos ha llevado a la tristeza, nos ha llevado al dolor, nos ha llevado a la amargura, nos ha llevado al odio, nos ha llevado al rencor, nos ha llevado a la venganza, nos ha llevado al resentimiento, nos ha llevado al odio y hasta llegar a pensar en la muerte. Sí,
Porque el Señor dice que hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero su final son caminos de muerte. El único camino que conduce a la vida es lo que dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Dale un aplauso al Dios de gloria. Bendito sea el Señor. Hermano, desde aquí el apóstol Pablo, Dios preparó un compañero, porque cuando se derramó el Espíritu Santo en Antioquía, dice que los apóstoles del Señor, los siervos de Dios que caminaron con Jesús, encomendaron al hermano Bernabé para que vaya a ver qué es lo que estaba pasando en Antioquía. Y cuando Bernabé fue a aquel lugar de Antioquía, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando llegó a aquel lugar él se sorprendió, porque la fama de todo lo que había pasado en Antioquía, hermano, había llegado a Jerusalén. De un lugar a otro llegó la fama, llegó al oído de los apóstoles, que así como el Espíritu de Dios se había manifestado en el día del Pentecostés, ahora se había manifestado en Antioquía. ¿Por qué? Porque allí hubieron varones que comenzaron a predicar la palabra. Varones que no dice su nombre. Varones que no dice que son, ¿no es cierto?, los apóstoles que caminaron con Jesús. Solamente dice varones de Chipre, de Cirene. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. Si lo importante para el hombre es ser famoso, conocido, reconocido, nombrado, yo quiero decirte que no es tan importante eso. Lo importante, hermano, que vos seas conocido en el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo, porque el que va a dar testimonio por ti, hermano, es el Señor, y el que va a hacer, hermano, que tú seas honrado, seas levantado, bendito sea el Señor, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se complace, Dios se alegra, Dios se contenta, Dios se pone feliz cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad. Porque Él da testimonio por sus siervos. Él da testimonio por sus siervos. Sí. Ahora fíjese lo que ocurre. Y esto es lo que yo quiero hablar de parte de Dios, para que usted no pierda su bendición, y para todos los que me están escuchando en diferentes lugares, para que no pierda su bendición. Porque la palabra de Dios dice: andarán dos si no están de acuerdo. Yo creo que no, ¿no es cierto? Decirle que está a tu lado: si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a durar mucho tiempo juntos. Porque tarde o temprano se va a quebrar eso. Pero si nos ponemos de acuerdo, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar hacia adelante. Por debilidades, por flaquezas que haya, o por torpezas que cometamos, en su amor y en su misericordia, porque queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar a que, para que eso imperfecto sea perfeccionado. Amén. Ahora dice la palabra de Dios que cuando el hermano Bernabé fue enviado a aquel lugar, porque llegaron a los oídos de los apóstoles. Decirle que está a tu lado: hay mucha gente que se va a enterar, hay mucha gente que se está enterando que vos estás trabajando para Dios, que vos estás sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Me comentaba un hermano y me decía: había alguien que me tenía medio en poco. Y como dicen los chicos hoy en día, ¿no es cierto?, pensaban que yo estaba flayando. Porque esa es la forma que hablan ustedes, o bueno, hablaban, ¿sí? Espero que hablaban, ¿no? O estaban alucinando, o se estaba haciendo. Y cuando de repente escuchó un testimonio, una palabra, a través de un medio de comunicación, esa persona dijo: yo conozco esa voz. ¿Y sabe qué importante es, hermano, que nosotros estemos en la voluntad del Señor
Porque quien te va a hacer conocer verdaderamente quién eres es el Señor. Decirle al que está a tu lado, aunque muchos no confíen en vos, aunque muchos no crean en vos, aunque muchos estén dudando de tu persona, pero tarde o temprano, si haces la voluntad del Señor y te pones en la mano de Dios y cumples el llamado de parte del Señor a su servicio y atiendes a la gran comisión a la cual fuiste comisionado, no importa lo que la gente diga de ti, lo importante es lo que Dios diga de tu vida, de tu persona, y aquellos que no creían que había cambiado, que había sido transformado, ellos verán la gloria de Dios, ellos verán el cambio, la transformación, verán la gloria del Señor en una manera poderosa. Entonces los que no alababan a Dios, ellos alabarán al Señor. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre. Alaba, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Y mientras le aplaudes al Señor, decilo, aunque muchos no crean que yo he cambiado, el Señor dará testimonio por mí. Porque hay gente que piensa que está fingiendo. Amén. ¿Usted piensa que no creían lo mismo del apóstol Pablo? Amén. Lo mismo. Porque cuando Pablo predicaba la palabra, la gente se confundía más todavía. Amén. Gloria a Dios. Porque decía, ¿cómo puede ser? A quien él aborrecía, ahora está hablando de él. Qué tremendo, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿no? Es como nosotros que decíamos, no queremos saber nada. No, el evangelio es para los viejos. El evangelio es para los aburridos, y el que está a tu lado. El evangelio es para los inteligentes. El evangelio es para gente alegre. El evangelio es para gente que ama la vida. Para gente, aleluya, que quiere ver la gloria de Dios. Para gente que quiere, oh, bendito sea el Señor, oh, recibir todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para su vida. Hermano, en Antioquía se manifestó la gloria de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, Hechos 11:19, dice, hermano, que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Quiere decir que los que salieron de Jerusalén hablaron solamente a los judíos. Pero estos varones de Chipre, estos varones de Cirene, le hablaron a los gentiles. Decirle que está a tu lado, hicieron cosas que otros no hicieron. ¿A dónde está lo especial, hermano? ¿A dónde está lo especial? Lo especial. Fíjese. Un ejemplo voy a poner. ¿Sí? ¿Dónde está la hermana? La anciana, la directora de la escuelita. Levante la mano. ¿Usted pensó alguna vez que iba a ser directora de la escuelita? ¿Usted pensó alguna vez que iba a tener a cargo mujeres de Dios, niños a su cargo? No, no es cierto. Pero Dios le dijo. Amén. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y esto no es nada, porque viene mucho más. Amén. Porque yo honro a los que me honran y amo a los que me aman. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y acá estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana Dios lo pone al hermano Fabián como director de evangelización de los hospitales? Porque el cielo se está capacitando en esa área. ¿Por qué? Porque está aprendiendo el oficio. Está aprendiendo el oficio.
está aprendiendo cómo tratar con la gente, cómo hablar con la gente, cómo llegarse a la gente, cómo moverse dentro de ese ambiente. Cuáles son las condiciones, cuáles son las formas. Aleluya. Bendito Dios. Y que la gente cuando lo ve dice, ya llegó el pastor, ya llegó la pastora, porque la gente no conoce del rango, no conoce, ¿no es cierto?, de ministerio. Pero hay honra, hay respeto. Gloria sea al Señor. Los mismos médicos dicen, ay, vino el pastor. Sí, ¿sabe qué? Nosotros somos médicos, no podemos hacer nada por usted, le podemos ayudar, sí, pero su problema no es físico, su problema es emocional, su problema es espiritual. Y bueno, nosotros no atendemos. Ahí está el pastor que viene a predicar siempre al hospital. Y claro, el doctor no sabe si el hermano es pastor, evangelista, anciano, diácono, obrero, no sabe, pero es un servidor del reino de los cielos. Y si viene necesitado, se vamos a orar, vamos a clamar la presencia de Dios, Dios se va a glorificar. Dale un aplauso al Dios de gloria. Dios honra. Y así puedo poner un ejemplo, hermano. Puedo poner un ejemplo. ¿Usted piensa que de un pueblito pequeño puede salir un presidente de la nación? Santa, no me diga más nada. Decirle que está a tu lado, despertate. Amén, sí. Porque de pueblos que nadie conoce han salido presidentes de naciones. Amén. Porque muchas veces uno piensa que solamente en las multitudes o en las grandes sociedades salen las personas cultas, preparadas. No, hermano. De los más bajos también. Amén. Porque son personas que tienen anhelos, que tienen sueños, que tienen proyectos. Personas que saben que con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Que saben que con la ayuda de Dios se puede lograr, como dice la palabra, con mi Dios saltaré los muros, Él adiestra mis manos, ¿no es cierto? Aleluya, para la batalla, mis dedos para la guerra. Dice, de tal manera que el arco de bronce se doble, perseguiré a mis enemigos y no lo dejaré hasta acabarlo, lo pisaré como a lodo, como a polvo, dice la palabra del Señor. Dale un aplauso al Dios de gloria, la victoria, la bendición, la fe, la confianza. Chipre de Cirene, los cuales cuando trataron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varones buenos. ¿Qué eran, hermano? Varones buenos. Varones buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo, dice, un año en la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Luciano, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo. Ministrando esto el Señor, dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, dice, a lo que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y lo despidieron. Comenzó, hermano, el trabajo misionero. Comenzó, ¿no es cierto?, el apostolado del apóstol Pablo, hermano, con un respaldo, con una cobertura. ¿Por qué? Porque hubieron hombres de Dios. Hay gente, hay pastores, hay ministros que no quieren estar bajo cobertura. Hay personas que hablan de ADN, hablan de identidad, hablan, ¿no es cierto, hermano?, de paternidad, pero lo que menos hacen es reconocer su identidad
identidad, su ADN, su paternidad. Pero qué bueno estar bajo cobertura, porque cuando uno está bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de un varón de Dios que fue levantado por el Señor, bajo la cobertura, ¿no es cierto?, del Altísimo, dice la palabra, hermano, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo será, ¿no es cierto?, habitará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Cuando el hombre de Dios se ordena, yo quiero decirte algo, que aunque el enemigo, aunque el diablo se levante como río, el Espíritu de Jehová plantará bandera contra él, y allí se quedará la victoria del Señor. Diga conmigo en esta noche: el viaje misionero. El viaje misionero comenzó. Pablo comenzó a viajar ¿con quién, hermano? ¿Con quién? ¿Con quién? Recién lo acabamos de leer. ¿Con quién? Bernabé. ¿Con quién? Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. Bernabé. Dígalo más fuerte. Bernabé. Dígalo más fuerte. Bernabé. Dígalo más fuerte. Bernabé. Dios levantó, no el hombre. Dios, el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios pusieron la mano sobre Saulo y sobre Bernabé, porque el Espíritu Santo le dijo apartarlo. Amén. Gloria a Dios. Desde ese día, hermano, Bernabé y Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo, fueron compañeros. Fueron compañeros uno con el otro. Vio que cuando la palabra dice cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, le dijo: esfuérzate. Se asociaron los dos como predicadores, como ministros de Dios, para predicar el evangelio. El Señor había llamado a Pablo, a Saulo de Tarso, como apóstol de los gentiles, pero ya estaba preparado de antemano que el Señor iba a poner un compañero, que el Señor iba a poner, no siervo, a un varón de Dios a su lado, que el Señor iba a poner un hombre temeroso de las cosas del Señor para que le acompañe en el trabajo, en la tarea, hermano, que tenía que realizar el apóstol Pablo. Pero hay gente que no sabe cuidar el lugar, no sabe honrar el lugar de privilegio que Dios le da. Por eso hay ministerios que son truncados, por eso hay ministerios que son estancados, porque hay gente que se mueve emocionalmente, hay gente que se mueve naturalmente, hay gente que se mueve carnalmente, hay gente que muchas veces, hermano, ¿no es cierto?, piensan que los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas lo van a usar. Nosotros no necesitamos usar a nadie. Quien te quiere usar es el Dios Todopoderoso, y si Él me quiere usar, yo quiero ser usado para el Señor. A su nombre. Diga conmigo en esta noche: mejor son dos, Mejor son dos que uno, que uno. porque tendrá mejor paga de su trabajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no es fácil de romper. Amén. Gloria a Dios. Escuche, esto es lo que yo quiero entregarle de parte de Dios esta noche a usted. Aprenda, no se apure para irse. Llévese este mensaje. Amén. Y para los que me están escuchando también, recíbanlo, porque esto va a salir en directo por YouTube. Gloria a Dios. Así que escuchar predicaciones, búsquenlo en YouTube y ahí marquen. Amén. Sí. Reciba. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Pablo y Bernabé fueron compañeros. Pero decir a tu hermano que está a tu lado: un día se separaron. Un día se separaron. Gloria a Dios.
Decirle al que está a tu lado, un día se separaron. Un día se separaron. ¿Sabes por qué se separaron? Por pensar naturalmente, por dejarse llevar por la emoción, Gloria a Dios. por dejarse llevar por la carne. Porque cuando Pablo empezó a misionar, a llevar la palabra, hermano, Pablo y Bernabé tuvieron muchas confrontaciones en todos los lugares que iban a predicar. Amén. Había religiosos que no lo recibían, que no lo aceptaban. Habían, ¿no es cierto?, imperios que querían echar mano, y por mal de echar mano le llevaron a la cárcel delante de los alguaciles. Había gente que lo despreció, lo apiedraron. Amén. Y cuando Bernabé y Pablo empezaron a predicar la palabra, Dios comenzó a levantar muchas vidas. Dios comenzó a levantar muchos discípulos. Muchos ministros se levantaron a través de la vida, hermano. De la vida, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Hombre de Dios, siervo de Dios, hombre santo, hombre ungido, hombre con revelación, con palabra de parte de Dios, que entendían, hermano, el ministerio del apóstol. Gloria a Dios. Y Bernabé tenía un sobrino llamado Marcos. Y un día Marcos se rebeló contra Pablo. Un día Marcos se rebeló contra Pablo. Y cuando ellos salieron en el próximo viaje misionero, ¿sabe qué dijo Pablo? Cuando Marcos se estaba preparando para ir, Pablo dijo, él no irá con nosotros. Imagínense discutiendo, tratando el asunto entre Pablo y Bernabé, dos compañeros que Dios lo unió. No lo unió la carne, no lo unió la emoción, lo unió el Señor. Dios los puso uno al lado del otro. Decirle que está a tu lado. Cuando Dios te pone al lado de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no te muevas, aleluya, porque si sabes honrar a un profeta, profeta recibirá. Si sabes honrar a un apóstol, recompensa de apóstol recibirá. Si sabes honrar a un pastor, vas a recibir recompensa de pastor. Sabes honrar a un evangelista, a un maestro, a un servidor del reino de los cielos, aleluya, recibirá bendición. Pero no te muevas, avanza, 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 avanza hacia adelante. ¿Qué le pasó? ¿Sabe lo que pasó?